vamos a charlar con un joven que es escritor, que es poeta, que se llama Jeremías Neumeyer en San Martín de los Andes. Y vamos a hablar sobre su primera novela que ha escrito. Él ha escrito mucho de poesía, pero ha ya dado a luz a su primera novela. Creo que ya lo tenemos en línea. Lo saludamos. Muy buenas noches, Jeremías Neumeyer. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Marce, ¿cómo estás? Un gusto enorme, El bueno, conocerte. gusto, el gusto es absolutamente mío, Jeremías. Quería charlar contigo sobre, bueno, tu historia como escritor, las cosas que has vivido allí en San Martín de los Andes y cómo llegas a esta primera novela, ¿no? Pero bueno, lo primero que quería pedirte es que nos digas quién es Jeremías Neumeyer. Bueno, yo me crié acá en San Martín de los Andes, Ujú. tengo 32 años y ahora el 7 de septiembre cumplo 32 y bueno, me dedico a estudiar, estudio lengua y literatura, me faltan muy poquitas materias para recibirme como profe y bueno, vengo trabajando dentro de lo que es la poesía y las letras hace unos 10 años, ahora el 12 de septiembre se cumplen 10 años con la publicación del primer libro, que es El escritor maldito. Ajá, Y bueno, ese libro la verdad que me ha abierto las puertas, más que nada para publicar en otros países y también llevar adelante proyectos musicales, que también es en lo que trabajo. Y, y bueno, hay una adaptación de ese libro al braille, que también fue distinguido, digamos, por el Consejo de acá de la ciudad, como la primera obra de horror y el género épico dentro del marco de lo que es la lectura de braille, ¿no? claro, claro. ¿Ese es un libro de poesías, de cuentos? Sí, en realidad los tres primeros libros están sumergidos dentro de lo que es la poesía, ¿no? Ujú, Pero es una poesía narrativa, entonces cada una de ellas te cuenta una historia claro, dentro de un marco histórico y bueno, hay variantes, digamos, dentro claro. que tienen que ver bueno, con el ocultismo, con lo que fue la Edad Media, Ajá, eh, los vikingos, los griegos, hay un montón de temáticas. claro. Vos siempre, creo, si no estoy equivocado, vos tenés una vinculación muy fuerte con el rock, ¿verdad? ¿Con el rock pesado? Sí, Sí, más que nada claro, con el metal, con digamos. el metal. Ujú. Sí, sí, también participo tengo con unos amigos un programa de radio que se llama Resistiendo al Engaño y bueno, lo que hacemos es trabajamos o sea, difundimos bandas de Lander y también, por suerte, la escritura me ha llevado a participar en muchos recitales que son locales o de la provincia, pero también afuera, y he podido participar junto a bandas internacionales que dentro de lo que es el metal extremo, digamos, este metal con un sonido un poco más que el heavy metal, digamos, Sí. eh, bueno, con bandas como Watain, Dark Funeral, Inquisition, Ujú. Tonspawn, que son bandas de Suecia, de Estados Unidos, de Noruega, eh, y poder abrir los shows, ¿no? Claro. Leyendo mis textos con bandas nacionales, digamos. Ajá. Jeremías, y aunque vos tengas esta vinculación tan fuerte con la música, con el metal, tu poesía no se encasilla en ese género. Sí, en realidad como que de alguna manera, entre comillas, ¿no? Como que coquetea con las temáticas, ¿no? Ajá, Por lo general el metal tiene un lado que está muy arraigado a lo social, digamos, no, más que nada el heavy metal, pero después también hay otras bandas que tienen que ver con la fantasía, el terror. Entonces, como yo escribo dentro del género épico y terror ujú, de fantástico, digamos, es lo que me ha también convocado a poder participar con estas bandas en estos recitales que han sido muy locos, ¿no? Porque vos pensás que yo me crié acá en San Martín, un lugar muy pequeño, que
que vengan bandas y eso fue como siempre fue imposible, digamos, ¿no? Claro. Creo que acá vino una vez Árbol y Catupecu Machu y eso fue como lo más grande. Ajá. Y que son bandas reconocidas, Sí, digamos. sí, claro, claro. Pero después poder ir y participar y subirme, no sé, a, a escenarios grandes y que la gente estuviera ahí toda loca y yo Ujú. poder recitar mis poesías, que eso es lo más fuerte, ¿no? Que un poeta abra un recital tan grande. Un poeta no, alguien que escribe y que está ahí, y que la gente lo recibiera bien, porque la gente va a escuchar las bandas. Claro. Y de repente aparece un tipo todo pintado, todo vestido de monje antiguo, con un libro grande, todo de cuero, y que recita. Y es muy interesante cuando uno está ahí arriba, y bueno, el corazón lo tiene a mil, pero por los nervios, ¿no? Claro. Pero la gente se queda callada para escuchar y eso es fuertísimo, Es muy muy bueno. claro, claro que sí. ¿Y vos rescatás historias, historias de San Martín de los Andes, historias de la zona, y las volcás a la poesía, a la escritura? eh, y por ahí puede ser hasta alguna historia cierta que la ficcionás. Sí, en realidad los primeros libros tenían que ver más con el medioevo, ¿viste? Ujú. Con la época de las cruzadas, con todo ese tipo de temáticas. Después el segundo como que me había querido acercar más a la zona, había recuperado algunos textos que tenían que ver con el chonchón, que también se lo conoce como tetué, Sí. algunas cosas como más cercanas. Y después publiqué Necromancia, que fue un libro como más amplio, digamos, y que, bueno, tocaba otras áreas, digamos, de la historia. Y después me pasó que con Notas de Invierno y Los Gatos de Fowil, en lo que fue antes de la pandemia, acá los inviernos son muy crudos, entonces, o lo eran antes, pero bueno, trataba como de recuperar esa esencia. Y fueron libros que estaban más orientados acá, pero con La Carcé, que es este último libro, eh, trabajo sobre la inmigración de los primeros alemanes y suizos alemanes que llegan a San Martín en la década del 20 y bueno, ahí generé todo como un universo que está dentro de la fantasía, pero la idea es que el lector pueda hacer un pacto de ficción y crea que Claro. también mucho de lo que se dice es real, digamos. Es real, claro. Haber leído en tu infancia a Tolkien, ¿eso te marcó hacia dónde vos querías ir escribiendo? Sí, bueno, mi cercanía con Tolkien es como, o sea, él fue como un pilar, digamos, un referente para mí siempre, digamos, Ujú. ¿no? También leo otros autores, pero él fue como mis primeras lecturas y esa profundidad que tiene en cuanto a la estructuración de la composición de las imágenes, ¿no? No sé, hay una imagen que es muy buena, que es que el tipo que crea los anillos de poder, que en realidad Sauron nada más, bueno, el malo, digamos, Sauron, él forja uno solo, Ujú. pero hay un elfo que crea otros anillos y el tipo lo lleva en el estandarte de guerra, el cuerpo, ¿no? El tipo muerto. Y es como decir, qué fuerte, ¿no? Claro. O sea, hay toda una imagen ahí muy fuerte, muy loca, y donde también juegan los poderes, pero sí, Tolkien me invitó a sumergirme en la lectura y bueno, a partir de eso y otras lecturas pude ir escribiendo. Claro. Jeremías, ¿y cómo fue ese paso de escribir poesía a tener ya tu primera novela que se llama Lácarce? Sí, bueno, eso fue muy fuerte porque en, yo ya venía con una idea de otro libro de poesía, ya estaba un poco eh, obsesionado con eso, no, ya venía trabajando otro libro de poesía y hubo un cambio ahí en mi vida, digamos, pasó algo que me pareció que estuvo bueno, me acerqué más a lo que es la identidad, digamos, de mi abuelo, digamos, ¿no? Paterno y eso. Eh, yo me cambié mi apellido y empecé a encontrar fotografías y cosas firmadas acerca del lago Lácar de aquella Ujú. época y me parecía que merecía la pena contar algo acerca
de estas migraciones, digamos, de esta gente que llegaba antes, Sí. y que la poesía podía esperar o podía ser parte de la obra, ¿viste? Y para reinventarme y cambiar algo, dije, voy a escribir acerca de esto, ¿no? De las migraciones. Y inventé esta historia que es, eh, que bueno, que entra en el marco de la prosa, pero por una cuestión más de reinventarme y de querer hacer algo nuevo, que me parecía que era totalmente necesario. Ajá. Y bueno, la Carcé en realidad fue creándose en base a, a la reescritura, ¿no? Tenía muchos poemas, después fui agregando notas, que esas notas eran la historia en prosa, después de esas notas se convirtieron en el núcleo del texto, y las poesías pasaron a un segundo lugar, y después dije, los personajes tienen que hablar o tienen que dejar textos eh, en una estructura poética. Entonces, muchos de los textos que hay en la Carcé, que son poemas, son cosas que los personajes van escribiendo y van dejando por ahí, Ujú. eh, y entonces vos vas descubriendo y bueno, ahí como que vas construyendo de alguna manera la historia. ¿Son muchas Pero historias en una sola novela o no, mirá, no? la novela es básicamente un diario personal, es la Ajá. historia es un tipo que le escribe a la hija, le deja a la hija un diario que escribe 9 días contándole la historia de sus antepasados. Ujú. Y bueno, el libro está, el diario está escrito en 1973, que es cuando él muere, y esos 9 días son los que él tarda en escribir, y que también en la mitología germana son los 9 días que uno tarda en llegar a las puertas del Helgen, que es una zona donde van los muertos por enfermedad, Ujú. pero que no tiene que ver con un lugar de sufrimiento o que tiene que ver con el infierno, digamos, propiamente dicho cristiano, digamos, sino como un lugar donde uno va y descansa y que es como una realidad alterna, digamos, a la que vivimos, ¿no? Uno Claro. sigue ahí prosperando. Ujú. Entonces, él le cuenta la historia de su abuelo Hans y cómo Hans y por qué Hans llega a San Martín de los Andes en 1922 y cómo él crea un círculo de escritores independientes que rinden culto al lago Lácar, ¿no? Que el lago Lácar es el epicentro de la historia, De la digamos. historia, claro. Entonces, tiene que ver también con, o sea, ahí aparece la producción maderera, ¿no? Cómo se meten en el negocio Ujú. para poder explorar, digamos, ¿no? Hacer una carrera deportiva a través de las montañas para ingresar al Helgen, que sería el lago Lácar, ¿no? Y descubren que es el lago Lácar en sí. Claro. Pero esto viene también a través de un montón de estudios que Hans hace. Eh, Él tiene una formación en Estados Unidos, primero en Suiza, después en Estados Unidos, después viaja a Alemania y, y bueno, también con algunos viajes que hace al noroeste de Irak, en el Sitkán, y cómo descubre ahí una espada y una mortaja, que las mortajas eran telas en las que envolvían a los muertos, y cómo, bueno, él descubre, digamos, que el lago Lácar es este lugar y que era necesario venir, ¿no? Ujú. Esta gente viene después de la Primera Guerra Mundial y viene justo a buscar un lugar donde el destino de todos los seres se ata, que es donde vienen todos los muertos, digamos. Y, y entonces es como una obra que parece fría, que parece fuerte, pero también tiene una connotación de la esperanza, digamos, y de Ujú. que si aún así el destino está marcado y está como es, como decirlo, o sea, no se puede cambiar el destino, los tipos lo intentan hacer, digamos. Claro. Eso está bueno. Jeremías, y este libro ya está en librerías, ¿no? Sí, mira, en realidad siempre mi trabajo fue como dentro del under, digamos, ¿no? Ujú. Siempre yo empecé, mis primeros libros los empecé a hacer artesanales, después pude trabajar con una editorial local que se llama La Grieta, y después fui creciendo y fui trabajando con otras editoriales nacionales para poder trabajar afuera también, y justo de este libro decidí que tenía que volver como a sus raíces, y entonces son
de producción artesanal. Ajá, Están cosidos, son una belleza. Que también tenía ganas de que salga algo lindo. Y lo hago con Tintal Arte Impreso, que son los chicos de acá. Y ahora hicimos nada más que 60. ajá, Y, y bueno, los vendo yo y los tengo yo, digamos. claro. Pero Entonces, vos tenés pensado hacer una presentación dentro de poco. sí, creo que es el domingo 12 que la Ujú. vamos a hacer. Todavía no está muy definido, pero va a ser ahora en la primera o la segunda semana de septiembre. Y bueno, y ojalá después pueda viajar a otros lados y compartir mi obra, ¿viste? Claro, Eso es lo que está bueno. claro, obviamente, obviamente. Jeremías, ahí estamos nosotros mientras estamos charlando, estamos viendo algunas fotografías que estaban, bueno, las tomamos de tus redes sociales Está y muy bien. veía que había, se organizaron y se realizaron talleres con chicos, talleres literarios, ¿puede ser? Sí, eso fue en la pandemia, digamos, Ajá, y se hizo a través del Ministerio de Culturas de ahí de Neuquén. Hicimos un taller con los chicos de Tricao Malal, ajá, pero después, por cuestiones de virtualidad y eso, no se pudo llevar a cabo, quedó ahí. Igual me ofrecieron después continuarlo, así que estoy en eso, esperando. Y después acá en San Martín había también hecho a través del Fondo Nacional de las Artes, hice algunos talleres acerca del género de fantasía también, pero desde una perspectiva de cómo se construye la imagen de la heroína, digamos, dentro de la fantasía, sí, sí. o sea, de la mujer heroica. Ujú. Porque siempre se tiene en cuenta, qué sé yo, dentro de los márgenes de la fantasía, no sé, Conan el Bárbaro, pero Sonja Roja que siempre queda desplazada. Entonces, Claro, siempre es el hombre es el héroe de la claro, historia. claro, ¿viste? Y siempre actúa como desde la fuerza y no desde la lógica. Claro, Entonces, eh, la idea era como hacer un tallercito y mostrar, digamos, cómo el género épico o sea, y de fantasía retomaba a la mujer y, bueno, cómo iba cambiando en el tiempo. claro. Y bueno, más o menos eso es lo que he venido haciendo. Y también di algunos talleres de poesía, digamos, para producción de textos poéticos en una biblioteca local que se llama la Biblioteca de la Cascada, y ahí estuve dando talleres también. Ujú. Pero ahora, por cuestiones laborales y eso, o sea, otros trabajos, no he podido continuarlo, pero sería re bueno volver. Claro. Igual vos tenés tenés sitios en la que la gente te puede leer, te puede seguir, ¿verdad? Sí, mi Facebook que es Jeremías Neumeyer. Ujú. Después tengo una página de esas de fanpage de Facebook que se llama El Escritor Maldito, porque ese es el nombre del primer libro. Ajá, J. Vergara, porque ese era mi apellido anterior. sí, Nunca lo cambié, lo dejé ahí. Ahí hay como unas 7.000 personas que siguen, así que todavía está vigente, está bueno. Y después mi Instagram, que es Jeremías Neumeyer. Tenía uno, pero me olvidé la contraseña ah, y lo perdí y totalmente, no lo está ahí podés dando abrir, vueltas. claro. Pero tengo otro que es igual. Y bueno, por ahí pueden seguir el trabajo, también subo lecturas, Ujú. eh, así que está bueno, Está. ahí de a Jere, poquito va. Jere, vos sabés que nuestro programa Viaje al Puerto de la Noche tiene los miércoles un espacio, miércoles cada 15 días, ¿no? Un Bien, espacio en el que se llama Búsquedas y es un lugar en el que nosotros aportamos espacio y difusión para las miles de personas que buscan sus orígenes biológicos en todo el país. Hemos tenido mirá, miles de casos, ¿no? Y justamente me interesó también si vos querías, si vos tenés ganas de contarnos tu historia, porque vos como vos lo dijiste, en tu primera época de escritor eras Jeremías Vergara claro, y ahora sí, sos Jeremías Neumeyer. sí. Cómo fue
esa búsqueda, ese cambio. Sí, eso fue más que nada también para acompañar a mi papá. Mi Ujú, papá era el que estaba, él ya sabía quién era, todos lo sabíamos, creo que todo el pueblo también, porque este es un pueblo muy pequeño. sí, Y, y bueno, por cuestiones, nada, de la vida, él no, no accedió a su identidad. ujú, Era muy común en aquella época acá en San Martín, y lamentablemente, y en el 2018 pudimos acceder, eh, nada, bueno, eh, a través de un ADN, y él pudo acceder a su apellido, o sea, al apellido, digamos, ujú, y ahí yo también decidí acompañarlo, que me parecía que estaba bueno, que era lo correcto, claro. y ahí descubrimos, mi papá ya sabía igual todo, y o sea, sabía quién era su papá, quién era su abuelo, Ujú, porque él también, pasa que mi abuelo murió en el 76 y mi bisabuelo, él estuvo más cercano a mi bisabuelo. Entonces, nada, era una cuestión de reconocimiento, y eso está bueno. sí, claro. Fue todo un tema igual, ¿viste? Cuando te cambiás el apellido, Sí, sí, tenés que sí. hacer todos los papeles, tenés que hacer todo. Pero claro, Y, bueno, ejercieron un derecho, que el derecho a la identidad, que es uno de los derechos fundamentales, ¿no? Del ser humano. sí, tal cual. Y sabes que en la cárcel se refleja eso, en el sentido también me parecía que estaba bueno cuando nosotros, bueno, nada, nos reconocen y eso, o la justicia nos reconoce, eh, nos entregan mi tío, uno de mis tíos nos entrega una suerte de álbum de fotografías, y en una de las fotos que había sacado mi bisabuelo en la década del 30, eh, decía La Carcé, en una foto del lago Laca. Ah, mirá, Y dije, este tiene que ser el el título título de mi novela. Claro. Entonces también es como una cuestión de identidad, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, Mi bisabuelo creo que llegó en esa época acá a través del paso de Huauna a caballo, desde Chile. Ajá. Él igual era de San Carlos Sud, ahí en Santa Fe. Y, y bueno, después mi abuelo vino a San Martín, se instalaron, y bueno, vivieron acá. Pero eso, estaba bueno recuperar algo de esa historia, y justamente Hans, que es este personaje, él estudia en donde también estudió mi bisabuelo, que fue en Suiza, y después en Yale y en el College Station en Texas, Ujú, en Estados Unidos, y eso, me parecía que estaba bueno como recuperar algunas cositas de ellos y ponerla en la claro, novela. Obviamente Hans no es mi bisabuelo Otto, ujú, pero tiene ahí como claro. una aproximación. Sí, 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 claro, claro, claro. Jeremías, ha sido realmente un verdadero gusto, un placer enorme haber charlado estos minutos con vos, conocerte un poco, Bueno, conocer tu trabajo literario, y espero que no sea la única vez que mantengamos este contacto. dale. La verdad que para mí fue un placer conocerte, Marce, y bueno, nada, agradecerte, porque la verdad que bueno, me sentí muy cómodo, y la verdad que estoy súper agradecido. Te mando un abrazo muy, muy grande, que estés muy bien.